Recuerdo una anécdota en una cena de fin de año. Estábamos despidiendo el año allá en el 2001. ¿Me pueden acompañar aquellos que tienen memoria? En el 2001, a diciembre del 2001, estábamos con los varones, ¿sí? Estábamos haciendo una despedida de año al costado de la iglesia, ¿no? Y estábamos en un ambiente muy lindo, hablando de las cosas del Señor, y no me acuerdo qué estábamos comiendo, ¿no? Pero en un momento los que estábamos sentados ahí empezamos a ver como algunos muchachos corrían, ¿no? Corrían de un lado para el otro y llamaban, gritaban y corrían con algunas cosas en sus manos. Y entonces la mayoría de los que estábamos en la mesa empezó a especular sobre que esos muchachos estaban haciendo algo que se hizo en esa fecha. ¿Se acuerdan? En diciembre del 2001, ¿qué pasaba? ¿Qué había? Saqueos, ¿no? Entonces, todos los que estamos ahí seguramente están saqueando, ¿no? Entonces empezamos a hablar del tema, qué difícil que está, qué difícil que fue este año, pero bueno, gracias a Dios que fue bueno y nos acompañó. Y en medio de esa conversación que estábamos teniendo y los muchachos corriendo por allá, uno de los hermanos ya era mayor, un 50, un 60 por ahí tenía, que justamente hace poquito también falleció este querido hermano. Y entonces estábamos en un ambiente espiritual haciendo una lectura de lo que estaba pasando, ¿no? Y ese hombre suelta una frase que nos dejó fríos a todos nosotros, porque los vio a los que estaban corriendo de un lado para el otro imaginando que eran saqueadores, ¿no? Y dijo, a esos hay que matarlos a todos. Nosotros nos quedamos como helados, ¿no? Esperando que soltara el chascarrillo, que soltara la risa, ¿no? Pero no. Es lo que le salió en ese momento, es lo que atinó a decir en esa conversación. Por supuesto que cuando yo me recuerdo de esto y me recuerdo de él, yo no reduzco la vida de este hombre a esa frase, ¿no? Fue una frase del momento, fue una frase de esas que a veces se sueltan cuando se está en comodidad con otras personas, pensamientos que brotan en un momento y no de manera constante. Yo creo que él no era lo que pensaba acerca de su prójimo eso, no creo que era lo que deseaba de esos muchachos que ni siquiera sabemos si estaban saqueando, estaban corriendo, ¿no? Pero eso me puso a pensar en cómo a veces nosotros decimos ciertas cosas y por eso quiero aclarar que no quiero definir a este hombre por lo que dijo, pero muchas veces las cosas que nosotros decimos sí definen lo que hay en nuestro corazón. La serie de este trimestre, Encuentro con el Prójimo, nos lleva a pensar no solamente en quién es mi prójimo, como prediqué desde el primer domingo de este trimestre, sino también en cómo tratamos a nuestro prójimo, cómo pensamos, y qué decimos acerca de nuestro prójimo. Porque eso que decimos, esa manera, cómo tratamos, es lo que hay dentro de nuestro corazón muchas veces. Es como que las palabras, lo que pensamos y decimos son una radiografía de nuestro corazón. Así quiero titular el mensaje de hoy, radiografía de nuestro corazón. Vamos a leer Lucas capítulo 6, verso 45. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno. Y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Palabra del Señor. Cuando miramos este versículo, que les doy de tarea que lo lean, de paso les va a servir para desarrollar en la mesa del encuentro, si lo siguen haciendo con su familia. Cuando miramos este versículo a la luz de lo que Jesús ya viene hablando, o sea, léanlo desde el verso 1 en su casa, ¿no? Por supuesto, ahora no, pero ahora préstenme atención. Pero léanlo en su casa para que entiendan lo que viene hablando Jesús en este capítulo 6. Cuando uno lee todo eso, este verso que leímos adquiere más fuerza todavía, porque se entiende dentro de la situación en la que Jesús lo dijo. Porque Jesús está en todo el capítulo 6 enseñando sobre la manera en que sus discípulos deben relacionarse con los demás. Hay una lección de nuestro discipulado básico, que es el crecer, que habla acerca de nuestras relaciones interpersonales. Los que ya lo cursaron se acordarán, los que están cursando o cursarán ya lo verán, porque es muy importante cómo nos vinculamos con los demás, cómo establecemos relaciones interpersonales. Hoy en las empresas incluso
cuando toman a un personal, no solamente están viendo sus capacidades técnicas, sus conocimientos, sino sobre todo su manera de cómo se relacionan con los demás. Entonces es muy importante. Y qué bueno que la Biblia nos hable de esto hace 2000 años atrás. Entonces, cuando Jesús larga esta frase que nosotros acabamos de leer, Él está enseñando sobre la manera en que sus discípulos deben relacionarse con los demás. En los versos 27 al 36 aparece un llamado radical y dice que hay que amar ¿a quién? A los enemigos. Hay que hacer bien ¿a quiénes? A los que nos aborrecen, ¿no? Hay que bendecir ¿a quiénes? A quienes nos maldicen. Orar por quienes nos calumnian y ser misericordiosos como el Padre es misericordioso con nosotros. Luego de hablar de esto, Jesús habla sobre juzgar y condenar, sobre perdonar y dar, y después utiliza la imagen del árbol y su fruto, y dice que un buen árbol produce un buen fruto. Y finalmente llega, después de ese recorrido, al verso 45 que acabamos de leer, donde dice que el hombre bueno saca lo bueno del buen tesoro de su corazón, pero el hombre malo saca lo malo del mal tesoro que tiene en su corazón, porque de la abundancia del corazón termina diciendo esta especie de refrán, esta especie de frase antológica: de la abundancia del corazón habla nuestra boca. Y esto significa que Lucas 6:45 no debería reducirse a una enseñanza sobre hablar bonito. Acá no vamos a enseñar, o Jesús no está enseñando, y yo tampoco quiero enseñar a que no metamos la pata cuando decimos algo, ¿no? Porque a veces nosotros cuando estamos hablando se nos escapa una frase que no quisimos decir, entonces vamos a hacer un coaching, ¿no? Vamos a hacer una clase o una predicación de cómo ustedes pueden hablar bonito y no meter la pata cuando hablan. Hay cursos de eso también, ¿no? De cómo hablar cuando uno se encuentra con una persona por primera vez, ¿no? Incluso en la iglesia a veces nosotros también le enseñamos cuando viene una persona por primera vez cómo hablar, ¿no? Porque eso dicen los especialistas, que los primeros 5 o 10 segundos en el que uno se encuentra con otra persona son vitales para el resto de la relación. A veces, no sé si le habrá pasado, ¿no? Que ustedes se encontraron con una persona que hace años no veían y cuando lo vieron, en vez de decirle qué bueno verte, qué lindo verte, che, qué tanto tiempo que pasó, uno a veces escucha desubicados totales, ¿no? Decir, ¡ey! Pero qué viejo que estás, ¿no? Qué flaco que estás, qué gordo que estás, ¿qué te pasó? ¿No? Más desubicado que eso no existe, no hay, ¿no? No le voy a dar clase de eso, pero sépanlo, amigos, ¿no? Uno no tiene que encontrarse con ese tipo de frases que alejan a las personas de nosotros. Tantas cosas lindas podemos decir cuando nos encontramos con otras personas o cuando conocemos a alguien por primera vez. Jesús no está en este caso enseñando de cómo hablar bonito para que los discípulos no metan la pata, sino que Jesús está hablando de algo más profundo, está hablando del discipulado mismo, está mostrando que una vida transformada por Dios termina produciendo una manera transformada de relacionarme con mi prójimo. Entonces Jesús no está dando simplemente una clase de buenos modales, sino está yendo más profundo, no está dando un curso de buenos modales como diciéndonos que nos cuidemos de lo que decimos, ¿no? Enseñarnos a hablar bien, a decir bien. No, está haciendo algo más profundo. Nos está diciendo que eso que vos decís proviene de lo profundo de tu corazón. Viene de acá, lo que a vos se te va a ocurrir decir. Y lo que marcás con insistencia en tu discurso es algo que proviene no de un coaching, no de cómo te educaron siquiera, sino de lo profundo de tu corazón. Está hablando de la relación entre el interior de una persona y aquello que termina saliendo de ella. La boca entonces funciona como una ventana que permite observar qué es lo que abunda dentro nuestro. Como dije en la introducción, no se trata acá de afirmar que cada palabra pronunciada en un momento de enojo, por ejemplo, define íntegramente qué es una persona. Yo me puedo enojar y a veces puedo decir algo que no debí decir. Eso no me define a mí. Fue un error y si yo dije algo que no correspondía, debo ir con la otra persona y pedirle disculpas, pedirle perdón. No quiero que caigamos en ese lugar, porque alguno va a decir, pero pastor, entonces nos vamos levantando de a uno, porque yo a veces digo cosas que no tengo que decir. Yo a veces me expreso como no tengo que expresarme. Bueno, está bueno que lo sintamos así, porque Dios está hablando a nuestro corazón, porque Dios nos está diciendo cómo debemos expresarnos,
y que lo que hay que trabajar es lo que hay en nuestro corazón, porque finalmente eso nos va a terminar saliendo de alguna manera. La idea es más profunda. Aquello que habitualmente sale de nuestra boca, aquello que ya hemos hecho un discurso, que sale cada tanto, ¿no? Que tratamos de evitarlo, pero no sale. Entonces, la idea de Jesús es más profunda. Aquello que habitualmente brota de nosotros, esa conducta constante en nuestra vida, ese discurso constante en nuestra vida, esa manera de expresarnos constante, ¿no? Que sale cada tanto, que sale quizás cuando todo está bien, la tenemos ahí como esa bestia enjaulada, ¿no? Pero cuando algo nos incomoda, cuando algo nos presiona, sale de nuevo. Eso que está dentro nuestro y que se expresa a veces con terribles palabras, sale cuando somos presionados, sale cuando estamos discutiendo quizás con otros, cuando alguien nos está confrontando porque cree que lo que estamos diciendo o haciendo está mal. Eso termina mostrando qué está abundando dentro de nuestro corazón. Porque a veces incluso, amigos y amigas, dentro de la iglesia, justificamos ciertas expresiones. Incluso nosotros los cristianos decimos cuando escuchamos decir a alguien tantas barrabasadas, decimos, bueno, pero es su forma de expresarse, ¿no? Justificamos como que lo dijo, pero en realidad quiso decir otra cosa. No nos quedemos con la forma, quedémonos con el mensaje que quiso decir. No, las formas importan también. Las palabras que nosotros encontramos para expresar lo que hay dentro nuestro importa también. No solamente lo que uno dice, sino la forma en que lo dice. Y a veces lo justificamos, decimos, bueno, es su manera de hablar, ¿no? A veces lo justificamos con las personas que forman parte de nuestra vida también, ¿no? Bueno, él se crió así, a él lo hablaban así, a él lo trataban así. Bueno, no, a veces no tenemos que justificar ciertas cuestiones, ¿no? Algunos dicen, no hay que tomarlo literalmente, en realidad quiere decir otra cosa. O lo importante es lo que quiso decir, no como lo dijo. Entonces, importante que vos tengas que entender lo que hay detrás de esos gritos, detrás de esos insultos, detrás de todas esas denigraciones, porque ahí detrás de eso está lo que quiso decir. No, lo que quiso decir y cómo lo dijo son ambas cosas muy importantes. Ambas expresan el fruto que hay en nuestro corazón. Entonces, ¿qué dice de mi manera de tratar, de referirme al prójimo, lo que hay en mi corazón? El texto nos pone como delante de un espejo, ¿no? No solamente preguntándonos qué dicen los otros, cómo se expresan los demás, sino o cómo insultan los demás, o cómo reaccionan los otros. Ese pararnos frente al espejo es para preguntarnos qué sale de mi corazón, qué sale por mi boca y está en mi corazón. Cuando estoy frente de alguien que piensa diferente a mí, cuando estoy frente a alguien que vive o actúa diferente a mí, esas expresiones que salen de mi boca, ¿qué dicen acerca de lo que hay en mi corazón? Y pensando en esto, quiero darles 3 breves conclusiones acerca de esto. Lo primero, para los que anotan, lo que digo revela lo que abunda en mí. Jesús establece una conexión entre el corazón y la boca. ¿Sí? La boca no es independiente de lo que ocurre en mi interior. Mis palabras son una expresión de aquello que está llenando mi corazón. De manera que está tan lleno mi corazón que salta. Por más que yo a veces lo quiera contener, está tan lleno de eso que me brota. Está tan lleno de eso que me sale por la boca. Esto no significa, insisto, que una persona nunca pueda equivocarse al hablar. Todos nos equivocamos al hablar. Por eso está bueno aprender a hablar mejor, está bueno aprender a comunicarnos mejor con los demás. Pero no vamos a caer en un juicio así valorativo, decir que una persona necesariamente por una frase aislada muchas veces expresa toda su vida. No seamos injustos. Ni que una frase desafortunada permite diagnosticar toda la vida de una persona. Entonces yo sé que no podemos definirnos a nosotros por un error de nuestras palabras o por algo que dijimos, que lamentablemente lo dijimos. Es el problema de decir que no se pueden borrar la palabra, ¿no? Ya se dijeron. Entonces tenemos que hacer un gran esfuerzo luego por demostrar que lo que dijimos era un error y utilizar otras palabras para enmendar el daño que quizás causamos en otras personas al decir lo que dijimos. Dicho esto, que una frase no define a una persona, también tenemos que decir que cuando ciertas expresiones se vuelven habituales,
el insulto se vuelve habitual, el desprecio se vuelve habitual, el bullying se vuelve habitual, la humillación, la burla se vuelve algo constante, la violencia verbal, la descalificación al otro, por lo que sea, por el club de fútbol que tiene, por la vestimenta, por la clase social, por la educación, por la política, por la ideología, por lo que sea. Cuando esto es algo constante, cabe preguntarnos qué clase de tesoro se está acumulando en nuestro corazón. Entonces, pregunta, ¿qué sale de mí cuando alguien toca aquello que me molesta, ¿no? Porque cuando no me molesta somos todos amigos, ¿sí o no? Somos todos buenos, pero cuando alguien dice algo que nos molesta, ¿qué sale de mí en esa instancia? Muchas veces no descubrimos nuestro corazón cuando todo está tranquilo, lo descubrimos realmente cuando hay gente que nos contradice, cuando hay gente que nos incomoda. Ahí realmente se revela quiénes somos cada uno de nosotros. Lo segundo, para los que notan, mis formas también son parte de mi testimonio. Podemos decir que amamos al prójimo, pero el amor bíblico no se comprueba solamente en nuestras declaraciones, también se hace visible en nuestras formas. O sea que las formas también importan. Es relativamente sencillo tratar bien a quien coincide conmigo, me respeta, piensa como yo y comparte mis valores. Nos llevamos bien, nos abrazamos porque pensamos exactamente lo mismo. Sin embargo, la verdadera prueba aparece cuando el otro piensa diferente a mí, cuando el otro vota diferente a mí, cuando el otro tiene otra cultura, cuando el otro sostiene otra interpretación respecto a los hechos que suceden en la sociedad, cuando el otro me contradice, cuando el otro me irrita, incluso cuando el otro me agrede. El prójimo que piensa como yo confirma mis convicciones. Y eso es relativamente bueno. Me hace saber que las cosas buenas que hago están bien. Pero cuando hago cosas malas, ese prójimo que reafirma mis convicciones no es un bien para mí, porque nunca me va a cuestionar y se presume que todo lo que él coincide conmigo es bueno. Entonces, no necesariamente el prójimo que piensa como yo y confirma mis convicciones es siempre bueno para nosotros, pero muchas veces nuestro vínculo de personas generalmente coincide con nuestras convicciones y por eso son nuestros amigos, ¿no? Son las personas con las que ustedes invitan a comer con alguien que se llevan mal. Che, ¿sabés que estaba pensando en quién que me irrita hablar con vos? Venite a comer un asado. No traigas nada que pago todo yo. ¿Sabés qué? No te banco, pero vení a casa igual. No la banco a tu esposa, pero vénganse todos, ¿no? No, generalmente uno invita y convive con aquellas personas con las que comparte ciertas convicciones. Pero el prójimo que piensa diferente, ese revela mi carácter. Ese me revela tal cual soy. El que piensa diferente a mí. Por eso en nuestro vínculo tienen que haber personas, o necesariamente van a haber y van a aparecer personas que piensen diferente a lo que yo pienso. Por eso nuestras formas también predican. Antes de que alguien escuche nuestra predicación, tiene que ser impactada por nuestro trato. Porque nuestro trato, nuestra manera de expresarnos, de hablarles, revela que ya somos cristianos, revela lo que hay en nuestro corazón, que nuestro corazón ha sido redimido, ha sido limpiado, ha sido purificado, ha sido santificado. Y tres y último, el Evangelio cambia como trato al otro. El Evangelio cambia como trato al otro. Entonces el Evangelio no solamente transforma lo que creemos, no se trata solamente de creencias, que son importantes y fundamentales, sino que transforma también la manera en que vivimos, la manera en que nos relacionamos con los demás. Por eso el problema de nuestra forma no es un problema de educación. Y acá quiero que me entiendan, cuanto más educados seamos, mejor. Cuando nosotros le decimos a nuestros hijos, saluden a los mayores, eso está bien. Cuando nosotros eduquemos a nuestros hijos y le digamos, esto sí, esto no, hace esto, hace aquello, no digas eso, decí esto más bien, ¿no? Porque a veces el no, y nosotros no nos mostramos decir, ¿no? Eso no se dice así, ¿no? Se habla así, mejor decir estas cosas, no digas aquello. Entonces, la educación
es excelente y es algo que nosotros promovemos. Pero esto va más allá de la frontera de la educación. Es una cuestión espiritual, porque revela lo que hay dentro nuestro. No es una cuestión de verbalizar algo nada más, como si no pasara por el corazón, por ejemplo. Entonces es una cuestión espiritual porque podemos tener la doctrina correcta y al mismo tiempo desarrollar formas incompatibles con el carácter de Cristo. Estamos estudiando el carácter de Cristo, ¿no? Estamos estudiando cómo es Cristo. Cristo es bondadoso, misericordioso. Podemos tener y adoctrinarnos respecto a eso, pero después, eso, como hablábamos en el discipulado hoy, una cosa es saber y otra cosa es hacer. Una cosa es estar informado y otra cosa es estar formado respecto a esa palabra, respecto a esa característica de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Una cosa es saber que Él es santo y otra cosa es yo comprometerme a vivir en santidad. Amigos, esto no implica dejar pasar todo, ¿no? Callarnos cuando hay algo que no está bien, porque ese es otro problema, ¿no? Yo prefiero no decir nada, porque si abro la boca, la voy a embarrar, ¿no? Hay gente que dice así, ¿no? ¿Y vos qué pensás? Yo, argentino, decimos mejor, a mí no me pregunten porque cuando abro la boca, no, estamos todos en una cena familiar, con amigos y estamos tocando ciertos tópicos, conversando ahí, ¿y vos qué pensás? Yo prefiero pasar de esta. No se trata de tampoco omitir, sino que esos encuentros, esas conversaciones, esas vinculaciones con otros revelan lo que hay en nuestro corazón. ¿Qué mejor que eso, amigos? ¿Qué mejor que darnos cuenta qué es lo que hay en nuestro corazón? Porque a veces andamos en una vorágine, en una situación, viviendo en este mundo, viviendo como un mundano, ¿no? Viviendo en el mundo como un mundano, porque somos de este mundo. Entonces, muchas veces la espiritualidad le da lugar a la mundanalidad, porque buscamos más una cosa que la otra. Entonces, hay algo que nos tiene que hacer una alerta, decir, che, pero vos dijiste esto. Y el Espíritu Santo que también, ¿no? nos constriñe, el Espíritu Santo también nos revela, nos muestra lo que hay en nuestro corazón y decimos, no. Entonces, no se trata acá de callar y dejar pasar, se trata de que lo que vamos a decir provenga de un corazón purificado, de un corazón santo. Podemos confrontar sin humillar. ¿Cuántos dicen amén? Podemos disentir sin despreciar. Podemos ser firmes sin ser crueles. La firmeza no implica crueldad. Podemos decir de maneras que no lastimemos a los demás. Podemos defender una convicción sin convertir al que piensa diferente en un objeto de odio. El otro tiene otra convicción, yo tengo otra convicción. No hace falta, si yo quiero de alguna manera convertir al que piensa distinto, al que vive distinto, no necesariamente tengo que convertirlo en un objeto de odio. Y esto es algo que estamos viendo todos los días. Por eso me parece pertinente esto que Jesús nos está enseñando en esta noche. Pensaba, mientras preparaba este mensaje, que nuestras formas no son solamente formas, es mentira. Si te quieren hacer pensar que, bueno, son formas nada más, es la manera que encuentra de decirlo. Nuestras formas no son solamente formas, sino que son una radiografía de nuestro corazón. Entonces, ¿cómo está nuestro corazón? Hoy en día, sobre todo, donde la agresión verbal se ha naturalizado. La agresión verbal, nuestros dirigentes políticos ya no se ponen colorados para decir de todo del otro. Y antes quizás otro le decía, están grabando, está en la cámara, ¿no? Y ahí se retraía, ¿no? Lo tenemos a un Alfonsín pidiéndole disculpas a un hombre por decirle, y vos gordito tan mal no te va, ¿no? ¿Se acuerdan de esa frase? Y después él lo buscó porque miren, le dijo gordito nada más. Y después lo fue a buscar para decirle que lo disculpe por esa desafortunada frase. Hoy le ponen los micrófonos y aprovechan para insultar, para denigrar. A la luz del día y frente a las cámaras de televisión sin ponerse colorado. Pero donde la gran pregunta es, ¿la iglesia está reproduciendo este modelo? La iglesia, los cristianos, ¿estamos reproduciendo esta lógica?
¿Estamos reproduciendo este trato con el prójimo? Amigos, podemos criticar fácilmente la forma de hablar de los demás, la forma de hablar del político, la forma de hablar de fulano, de los maestros, como acabamos de hacer, un cuestionamiento a cómo a veces la gente se expresa. Pero hoy Jesús no solo nos invita a mirar hacia afuera, hoy nos invita a mirarnos por dentro, a nosotros. ¿Qué es lo que hay en nuestro corazón? La pregunta no es solamente ¿qué está diciendo el mundo? ¿Qué dicen los demás? La pregunta es ¿qué está saliendo del corazón de los cristianos? ¿Qué está saliendo de tu corazón y de mi corazón? ¿Qué está saliendo de nuestros corazones? Si nos hacen una radiografía, ¿qué sale de nuestro corazón?